Hola hermanos, bienvenidos a otro domingo más en Centro Cristiano Bethesda, Casa de Misericordia. Estamos muy gozosos de que estén acompañándonos hoy. Vamos a empezar con una oración para los que puedan ponerse de pie en reverencia al Señor. Dios Padre, gracias por este día, gracias por darnos aliento esta mañana y levantarnos de la cama. Te agradezco que nos hayas traído aquí a tu casa a alabarte, a glorificarte y a honrarte y aprender un poco más de ti, Dios. Te pido que recibas estas alabanzas que son de todo corazón para ti y que bendigas este tiempo juntos. Todo esto te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Alabemos al Señor.
Hermanos, nos gozamos en el Señor, ¿verdad? Amen. Otro dominguito más que estamos aquí. Bien bendecidos. Amen. Pues venimos a dar otros anuncios, ¿verdad? Para este mes. Tenemos otros eventos que, pues, donde miramos que el Señor se mueve en esta iglesia, ¿verdad? Amen. La mano del Señor se mueve y queremos invitar a todos que vengan a ver lo que Dios está haciendo en esta iglesia, en este cuerpo de Cristo, ¿verdad? Uno de los eventos que tenemos se llama Youth Cafe Chat. Y son para los jóvenes, ¿verdad? Todos los jóvenes, el que quiera venir a pasar un tiempo en compañerismo con los jóvenes, porque es más que nada son para los jóvenes. Y aprenden un poco de la palabra y se conocen uno a otro y pueden platicar y es algo bonito, ¿verdad? Es un tiempo que se puede tomar fuera de aquí del culto y como quiera se predica la palabra, ¿verdad? Y se toman un tiempo de café o té o lo que ustedes quieran tomar ahí, ¿verdad? En el Starbucks. Va a ser el diciembre 20 a las 7:30. Para más información pueden preguntarle a Tori o a Juan Pablo y ellos les van a decir más en dónde va a ser. Bueno, discúlpeme, aquí está. Va a ser en McCall and University. So, el que pongan el día, parten ese día para que vayan y tomen ese tiempo, ¿verdad? Y aprendan un poquito más de la palabra. También vamos a tener el Youth Christmas Night. So, ese va a ser para los jóvenes, el Christmas Night para los jóvenes va a ser el viernes diciembre 23 a las 6 p.m. Jóvenes, no se pierdan una noche en la palabra de Dios, celebrando el mayor regalo inmerecido, Jesucristo, ¿verdad? Eso es algo que no tuvimos que hacer nada para obtenerlo. Los otros regalos que nos dan, los papás lo primero que dicen, ¿te portaste bien este año? Es donde empezamos de que sí o no, ¿verdad? Y ahí pues ese regalo pues que nos avisa a nuestros familiares, pues lo primero que dicen es te portaste bien. Entonces para esos regalos pues tienes que hacer algo para obtenerlos, ¿verdad? Pero el regalo que no tuviste que hacer nada es Jesucristo. Entonces, tenemos también el servicio de Navidad, diciembre 25. No se les olvide, pueden invitar a compañeros, familiares, el que usted guste invitar, a su vecino, si ya tiene tiempo que no le habla, ahora es el momento de hablar a su vecino, ¿verdad? Mostrar ese carácter de nuestro Señor, de Jesucristo, ¿verdad? Decirle, hey, te amo, nosotros te amo, ¿verdad? Y Jesucristo te ama y vamos a gozarnos juntos en el nacimiento de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, aquí es cuando se puede abrir esas puertas que muchas veces se cerraron por cualquier cosita, ¿verdad? Por cualquier cosa, cualquier disgusto que hayan tenido. Este es el momento, ¿verdad? Hay que usar a nuestro Señor para hacer lo que nuestro Señor nos pide, ¿verdad? Que acerquemos uno más a Cristo. Ganemos una alma más para Jesucristo. Entonces, hay que salir, hermanos. Los que ya están creciendo en la fe, acuérdense que ustedes cuando empezaron, pues no vinieron por gusto, ¿verdad? Alguien les habló. Y pues a veces al principio nos ponemos como que sí, que no, también nos ponemos nuestros moños, como decimos. Pero alguien te habló de Jesucristo y aquí estamos por eso. Entonces, hay que hacer eso con nuestros amados, nuestros amigos y a veces hasta nuestros enemigos, ¿verdad? Porque, como dice la palabra, hay que amar a nuestro enemigo. Así como Jesucristo amó a todos y dio su vida por todos, todos los que lo acepten a Él como Rey Salvador, así hay que ser nosotros, ¿verdad? Amar a todos e invitarlos a escuchar la palabra y que aprendan más del amor de Jesucristo. Esos son todos los anuncios por hoy. Seguimos alabándolo. Pues sus pies para alabar al Señor.
rose up from that grave. My God, still rolling stones away. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. We won't be quiet. Shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. We won't be quiet. Shout out your praise. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, and now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. Shout out your praise. We shout out your praise. There is joy in the house. There is joy in His house today. We shout out your praise. We shout out your Me gusta esta canción porque la letra dice que hay gozo en la casa del Señor. Y es cierto, ¿verdad? La iglesia que somos nosotros, hay gozo aquí en la casa que estamos alabando, pero también nuestros cuerpos, nuestros corazones son el templo de Dios. Ahí es donde mora Él. Y les pregunto si hay gozo en sus corazones en la casa del Señor. Y si alguno siente que no tiene gozo o no puede decir, aclamar, right, o brincar por ese gozo que Dios ha puesto en nuestros corazones, pues les invito a que dejen a Dios entrar a su corazón para que les pueda dar ese gozo. Sigamos alabando al Señor. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo.
cuántos han creído en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenas tardes, un privilegio, un placer que estemos reunidos nuevamente en el santuario de nuestro Señor. Nuestro segundo servicio en este hermoso santuario, este hermoso templo, y bien sabiendo y conociendo cómo es el nombre que lleva nuestra iglesia. Nuestra iglesia es Centro Cristiano Bethesda, su nombre, casa de bondad, casa de misericordia. Y por la misericordia de Dios hemos seguido adelante, por su misericordia y sobre todo por su fidelidad. Buenas tardes, mis hermanos, bienvenidos, y de esta manera vamos a entrar a nuestra palabra, a la palabra del Señor, que es viva y es eficaz, pero no sin antes que los niños pueden ir a sus salones de clases con sus maestros. Los niños van a sus salones de clases y nosotros seguimos navegando, caminando por Segunda de Samuel. En cuanto lo tenga, se pone de pie en reverencia a la palabra de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 17. Sígame con sus ojos y vamos a darle lectura a esta hermosa palabra, una de las promesas a la casa de David. Expresa la palabra de Dios de esta manera. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero, 15, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. 17. Conforme a todas estas palabras, conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque reconocemos que es tu aliento, Padre, es tu inspiración. Está plasmada ahí tu voluntad, tu veracidad, Señor, tus promesas. Gracias, Señor, porque en ella podemos descansar. Y en esta palabra veo tu corazón. Veo lo que tú eres, un Dios santo, un Dios justo, pero sobre todo un Dios lleno de amor. Que cuando alguien decide honrarte, glorificar tu santo nombre, tú los guardas, tú los bendices de generación en generación. Ayúdanos a tener un corazón, un espíritu, una mente que te alabe, para que dejemos un legado que sea bendecido de generación en generación. Prepara nuestros oídos espirituales, nuestra mente, nuestro ser, para que tu palabra caiga en buena tierra y dé su fruto al 30, al 60 y al 100%. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Desde el momento que uno va a ser padre, o desde antes, uno con esa mente que va a ser padre, uno se debe de ir preparando para instruir a nuestros hijos en el camino, para que cuando fueren viejos no se aparten de este camino, el camino de Dios, porque el camino de Dios es una bendición tremenda. Es la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos. Entonces, desde el momento uno que va teniendo en su mente que un día añora ser padre,
padre, mamá, tenemos que ir pensando en edificar nuestra casa, en guiar a nuestros hijos en el camino del Señor, de diferentes maneras. La primera manera que tú debes de guiar a tus hijos es espiritualmente, porque si no haces esto, has fallado en todo. Si tú no guías a que tu hijo conozca al Dios verdadero, que conozca al Dios que le ha dado vida, el Dios que lo formó en las entrañas de su mamá, si no lo llevas a conocer la vida espiritual, estás fallando. Ya lo demás viene siendo algo bueno, que lo guíes educacionalmente, éticamente, moralmente, etcétera. Pero, mis hermanos, cuando el libro de Proverbios, el libro poético, dice que instruyamos a nuestros hijos en el camino, una parte de la instrucción tan importante en la vida cristiana es disciplinarlos, es castigarlos cuando ellos se han portado mal. ¿Sabe que muchos padres estamos fallando en esta área de la vida? Que dejamos a nuestros hijos que hagan lo que ellos quieren y pensamos que eso es amor. No, mis hermanos, el verdadero amor aún disciplina, el verdadero amor corrige, el verdadero amor guía. Cuando hemos cerrado al blanco, cuando hemos fallado, pues déjame decirte que es lo que le está diciendo el Dios Todopoderoso, lo que le está diciendo Dios al dulce cantor de Israel. Ese pastorcillo de ovejas, como aprendimos la semana pasada, le está diciendo: mira, David, dentro del pacto davídico, yo tengo el derecho de guiar a tu generación y tengo el derecho que si ellos se portan mal, los voy a corregir. Qué tremenda bendición vamos a ver. Recordemos nuestro contexto antes de entrar al texto, y sígame por favor, porque estamos viendo una parte de la palabra de Dios, no solamente un texto narrativo histórico, sino escatológico, que está hablando Dios a futuro, y ciertas cosas ya pasaron, pero hay cosas que no han acontecido dentro del reloj de Dios, dentro de la escatología profética. Entonces sígame por favor. Recordemos en el primer sermón de esta serie que dice la palabra de Dios en el capítulo 7, versículo 1 de 2 de Samuel, que el rey David, aquel rey que gobernaba sobre la nación de Israel, el pueblo de Dios, estaba descansando en una etapa de su vida, cuando Dios ya le da reposo de sus enemigos. Recordamos que David tuvo muchos enemigos, y dice la palabra de Dios que Dios le da descanso, le da un reposo, y David empieza a contemplar lo maravilloso que es la vida. No es que no lo contemplaba, pero hay momento para todo, mis queridos hermanos. Queridos jóvenes, debemos de aprender que hay momento para todo. Y David dice la palabra de Dios que se da cuenta que habitaba en una casa hermosa. A veces no nos percatamos de toda la bendición que Dios nos ha dado. A veces estamos añorando algo y no estamos disfrutando lo que Dios ya nos dio. Y David empieza a contemplar su casa, y dice el texto que una casa de madera de cedro, hermosa. Pero voltea a ver y se da cuenta que Dios habitaba en una tienda, en un tabernáculo. Y dice: ¿cómo es posible que el Dios Todopoderoso, el Dios que me formó, esté habitando ahí y yo en un palacio? Y le dice Natán: haz lo que esté en tu corazón. Y David quería construirle un santuario, un hermoso, de acuerdo a la magnificencia y la grandeza de su Dios. Pero conocemos la historia que en un momento ya David está y viene el profeta y le empieza a decir a David: mira, Dios ha dicho esto, que en verdad tú le vas a construir casa. Pues qué bueno, o sea, a nadie se le había ocurrido, porque él a ninguna tribu le pidió casa, ni a la tribu de José, Benjamín, Efraín, Zabulón, Dan, etcétera. Pero dice Dios: qué bueno, David, gracias por tu corazón, tu generosidad. Es un hombre que en una quietud decidió honrar a Dios en vez de ser indiferente. Pero aprendimos la semana pasada en el versículo número 8 que nuevamente Dios le dice a su profeta llamado Natán, versículo 8, dice: ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. La primera vez que Dios, Jehová, manda a darle un recado a David, Dios se expresa: así ha dicho Jehová. Pero en este versículo número 8, el Rey de Reyes, el Señor, el majestuoso, el poderoso en batalla, dice: así ha dicho Jehová, y no solamente Jehová, Jehová de los ejércitos.
Lo que le va a mandar a decir a David, lo que aprendimos la semana pasada, dice: David, no se trata de ti, se trata de mí. Cuando tú has salido a batalla y has vencido a todos tus enemigos, es porque Jehová Nisi, Jehová tu estandarte, Jehová tu bandera, Jehová el que lucha por ti, ha ganado las batallas. O sea, lo que Dios quería hacer en esta parte de la palabra, antes de entrar al pacto davídico, a la bendición, a las promesas. Sabe que en muchos lugares se predica la bendición, la promesa, pero no se predica lo que Dios nos está mandando o lo que Dios ha hecho por nosotros. Y aquí le manda a decir a David: mira, David, se trata de mi gloria, se trata de mí. Jehová de los ejércitos está hablando. Y no se te olvide, David, lo que aprendimos la semana pasada: eras un simple pastor de ovejas. ¿Cómo? Y te puse como príncipe sobre mi pueblo. Ese es el Dios que adoras. No es que un oficio sea de migrante, pero es una realidad. Hay de oficios a oficios, hay de trabajos a trabajos, de profesiones a profesiones. Y el oficio que tenía David era un pastorcillo de ovejas. Dice: ahí estabas, David, y yo te puse como príncipe, como rey sobre mi pueblo. Don't forget it, David, no se te olvide. Wow. Y es bueno que Dios nos recuerde que sin Él y que sin Él no somos nada. Qué bueno que me quieres construir casa, David. Pero viene mi respuesta. A un corazón lleno de agradecimiento, a un corazón lleno de dar, Dios nunca se queda con las manos cruzadas. Él te conoce. Y Dios decide, porque a David le surge en su mente el deseo en su corazón, el anhelo, la voluntad. Dice Dios: yo te voy a responder con el pacto davídico. Dentro del texto bíblico, la palabra de Dios, encontramos 8 pactos en la Escritura. Se encuentran en el Antiguo Testamento explícitamente. No voy a hablar de ellos, pero hay 8 pactos dentro de la palabra de Dios. El pacto edénico, el pacto abránico, etcétera. Y los expertos en teología, en doctrina, decía la semana pasada, aquellos que les gusta escudriñar la palabra de Dios, no doctrinas humanas, no doctrinas o fábulas que de nada sirven, sino aquellos que les gusta profundizar sobre la palabra de Dios, proponen que hay otros 3 pactos que tienen que ver con lo más tremendo, que es la salvación del ser humano. La Escritura es hermosa, pero todo apuntaba a tu salvación y a mi salvación. Entonces hay 3 pactos, pero el día de hoy el punto que nos concierne en esta parte de la palabra de Dios, cuando Dios me da esta parte, yo no me di cuenta que estaba entrando en el pacto davídico. Entonces me tuve que poner a estudiar más. Lo conocía, pero no a la profundidad. Entonces cuando me di cuenta, dije: wow, Señor, ¿a dónde me has traído? Todo surge porque me invitan a dar un devocional aquí, a este santuario, a nuestros hermanos orientales, y escojo cuando Salomón estaba dedicando el templo a Dios. Dije: les voy a predicar el contexto. Entonces entro al pacto davídico, y el punto del día de hoy en el versículo número 12, después de ver el contexto que Dios aterriza y pone sobre sus pies de David sobre la tierra. Wow, David había sido engrandecido por Dios. Pero dice Dios: no se te olvide, David, eras un pastor de ovejas, y de ahí te saqué para que seas rey, príncipe sobre mi pueblo. Versículo 12, dice la palabra de Dios: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Hay algo seguro y en común que ustedes y yo tenemos, y toda la humanidad. Hay algo seguro y en común que tenemos. Tenemos una misma cita, y esa cita se llama un día con la muerte. Si es que el Señor no desciende en las nubes y no vemos muertes, pero si el Señor no decide descender en nuestra generación, tú y yo tenemos una cita de la misma manera. Eso se llama muerte, aunque aquí la palabra de Dios lo llama de otra manera: dormir. Y qué bonito, me encanta más este término llamado dormir. Le dice a David: cuando tus días sean cumplidos. Querida iglesia de Cristo, tú y yo tenemos un tiempo específico en la tierra. Tú y yo tenemos unos años, unos meses, unos días, unas horas contadas en la tierra.
Dios, es lo que le está diciendo Dios a David, cuando tus días sean cumplidos. Tú y yo no lo sabemos cuántos son, pero Dios sí lo sabe. Entonces Dios le deja saber a través del profeta Natán, mira, cuando tus días sean cumplidos. Quiero darles un consejo. Aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo aquí en la tierra. Y especialmente para cumplir el propósito de Dios. Va a llegar un momento donde nuestros días se van a cumplir aquí en la tierra y tenemos que decir bye, chao, hasta luego, hasta la vista. Y nos vamos a despedir. Por eso la palabra de Dios nos insta, nos exhorta, dice, aprovechando bien el tiempo, andando como sabios, diligentemente, porque los días son malos. Y conforme avance el reloj de Dios y avance el planeta Tierra, la maldad se va a multiplicar, mis hermanos. Usted no está esperando en el humanismo que el humano es bueno, que no, mis hermanos, no. No le sorprenda lo que está pasando, que cada vez vemos más tiroteos, shootings, en escuelas, en moles. No, el corazón del ser humano es malo. Y la maldad va a avanzar. Dios le dice a David, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. Los que estamos aquí, tal vez algunos tienen el privilegio y la bendición de tener a papá y a mamá. Tal vez algunos ya no tienen a uno, ¿verdad? O a los dos. David ya no tenía a sus padres. Dice, cuando te toque ir, bajar al cementerio, cuando tengas que ir a dormir, a tomar esa larga siesta, el cuerpo físico, yo me voy a encargar de hacer algo, David. ¡Wow! ¡Qué bendición! Muchos tienen el pensamiento, la creencia. Si usted conoce a alguien así, que piensan que la muerte es el final, es el capítulo final de esta vida, que dicen, he vivido capítulo 1, 2, 3, 4, pero cuando llegue la muerte es el final. Y se arrojan al ataúd a llorarle a un familiar y lloran como que si no hay esperanza. Usted y yo sabemos que no es el capítulo final. Dice Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Qué buenas noticias para los que tenemos una esperanza viva. ¿Acaso no dice así Primera de Pedro? Pues, wow, tú y yo tenemos una esperanza viva. Y la Escritura es explícita cuando usted la escudriña. Y gente queriendo escuchar fábulas de hombres. Cuando Pedro dice una esperanza viva, es que muchos están poniendo su fe en una esperanza muerta. Le dice a David, no es el final contigo ni con tu generación. Cuando tú vayas a dormir, bajes al seno de Abraham, yo voy a hacer algo. Entonces, pero nuestro primer punto de esta tarde, mis queridos hermanos, la muerte no es eterna. Incluso aquí el texto bíblico, como se utiliza muchas veces en el Nuevo Testamento, dice la palabra de Dios, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, la muerte no es eterna. Es un paso a la vida eterna, en la gloria de Dios. Me preguntaban en un estudio bíblico ¿qué pasa cuando morimos? Pues el cuerpo va a donde fue tomado, pero el espíritu vuelve al dador. Y dice Dios, yo levantaré, fíjate lo que Dios va a hacer en el versículo 12b, yo levantaré de ti. Versículo 12, vamos a leerlo. Y cuando tus días sean cumplidos con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus extrañas y afirmaré su reino. Qué bendición Dios le estaba dando a David. Imagínese que Dios nos dé esa bendición y esa promesa. Dice David, cuando tus días sean contados, tu legado va a seguir. ¡Wow! Nadie levante las manos, pero nosotros como padres, como mamás, ¿cuántos quisiéramos que nuestros hijos sigan un legado que nosotros hemos dejado sobre el planeta llamado Tierra? Esto quiere decir, si tus hijos quieren seguir tus pasos, si hiciste algo bueno, es que wow, es una bendición que tu generación quiera seguir tus pasos. Tal vez en el área secular, en el área habitual, en el área diaria. Hay una persona que dice, no, es que yo fui abogado, mi abuelo fue abogado y tal. O sea, wow, sigue un legado. Si es algo bueno, gloríate en eso.
pero sobre todo que siga un legado espiritual. ¡Wow! Un legado donde tú decidiste amar a Dios sobre todas las cosas. Y dice Dios, mira, cuando tú duermas, alguien de tus entrañas, Abraham le decía a Dios, mira Dios, me voy a ir de esta vida, ¿y quién va a heredar todo el fruto de mi trabajo? ¿Quién va a seguir mi legado? ¿Quién te va a honrar aquí en la tierra cuando yo duerma? Es lo que le está diciendo Abraham a Dios. ¿Acaso mi esclavo? Es que no hay cosa más hermosa que una familia se multiplique y que tus hijos sigan tu legado. Dios le dice a alguien de tus entrañas, David, alguien que lleva tu sangre, alguien de tu linaje, es el que va a seguir el legado por el cual tú estás luchando. Y eres un legado espiritual. Punto número 2, mis queridos hermanos. Si usted tiene anhelo en la vida, prioridades en la vida, pero su prioridad número 1 debe de ser que usted asegure que sus descendencias van a continuar ese legado espiritual. Que en su corazón va a haber el anhelo de ganar uno más para Cristo. Que en su corazón va a haber el anhelo de servir al Rey de Reyes aquí en la tierra. Si tú te vas de esta tierra y tú no ves tu generación de esa manera, es algo triste. Tal vez no todos van a querer seguir ese legado, y lo aprendemos en la vida de David. Pero Dios le promete, dice, mira, de tus entrañas va a surgir alguien que va a seguir tu legado. Qué bendición tan tremenda Dios le estaba dando a David. Y siempre recuerde por qué surge este pacto davídico. Porque David le quería construir una casa a Dios. Y viene Dios y le empieza a decir a David, mira, yo voy a hacer todo esto. Yo te voy a bendecir. No tienes idea cuando tú decidiste honrarme lo que yo iba a hacer. Versículo número 13. Dice la palabra de Dios ahí. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Tal vez tú y yo no vamos a tener el tiempo aquí en la tierra de cumplir nuestros objetivos, nuestras metas, nuestra visión, todo lo que queramos. Pero Dios le está diciendo aquí a David, Él edificará casa a mi nombre. El que viene atrás de mí, el anhelo que tú tenías esa tarde, esa noche, no sé a qué hora fue, cuando el rey David estaba platicando con Natán y le surgió en su corazón hacer casa para Dios. Dice, tú no vas a ser David, pero tu hijo sí. Qué bendición, ¿no? Que tal vez a nuestra generación no nos toca, pero a la siguiente generación sí le toca. Y tenemos que tener contentamiento, gozo y trabajar de la misma manera para los hijos de nuestros hijos y sobre todo en ese legado espiritual. Aquí le está diciendo Dios, Él me va a edificar casa a mi nombre. Va a ser tu hijo David el que se va a levantar. Por eso si usted escudriña las Escrituras, en un momento dice David al pueblo de Dios, ayúdenlo, porque si fuera una casa para él, iba a ser una tarea fácil, él lo puede hacer, pero es una casa para Dios. Qué hermoso es Dios. Y bien aprendimos la semana pasada por qué David no le iba a construir la casa a Dios. Dios le hubiera dado esa bendición. Pero nunca se te olvide, querido hermano en Cristo. Cada generación, cada uno de nosotros tenemos un propósito. Dios escogió a David como ese varón de guerra. Lo preparó en la casa de Saúl. ¿Saben para qué? Para que uniera a su pueblo. Para que lo uniera. ¿Sabe cuál es el propósito principal de la iglesia primitiva? Caminaban unánimes, en un mismo sentir. Es que no es lógico que si nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia del Dios viviente, no caminemos en un mismo sentir. Y la tarea de David no fue unificar la iglesia de Cristo, fue unificar la nación de Israel, las 12 tribus que caminaran sobre el mismo sentir. No simplemente unificarla, guiarla. Y tercer propósito, conquistar la tierra. No se podía firmar un reino sin tierra. Y por consiguiente le dice Dios a David, tú tienes mucha sangre en tus manos. Eres un guerrero de guerra. Y usted sabe la importancia de la sangre. Lo que dice la palabra de Dios es la vida del ser humano.
Pero aquí Dios le dice a David, no te preocupes, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces tal vez tú y yo no vamos a tener el tiempo, no es el propósito de Dios terminar con una meta, una visión, pero oremos para que los que vienen atrasito de nosotros, sean los que cumplan esa bendición. Dice, va a ser tu hijo, imagínese, el hombre más sabio que se ha considerado, que ha pisado el planeta Tierra, sin contar a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey. Él no se puede comparar con un ser humano. Pero hablando de un ser humano, Salomón, el hijo de David, iba a ser el que iba a construirle casa a Jehová y se iba a sentar sobre el trono de David, su padre. Pero en este versículo bíblico no quiero que pierdan de vista un punto de suma importancia. Hay dos puntos acá. Dice, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. O sea, a una acción, mire, déjeme me explico, a una acción del ser humano hubo una reacción de Dios. ¡Wow! Es lo que nos está diciendo el versículo. A una acción que nace en el anhelo de un ser humano, viene Dios con una reacción. No solamente a él, sino a su descendencia. Se da cuenta lo que dice, es que la palabra de Dios es verdad. Dice que la maldad de nuestros padres puede visitar hasta la 4ª generación, cuidado. Pero la bendición de Dios abarca millares. A una acción de un ser humano, aquel humano que andaba en los campos con su arpa cantándole a Dios, cuidando las ovejas de David su padre, cuidando las ovejas de Isaí su padre, este jovencito delgadito, chiquito, de hermoso parecer, dice la palabra de Dios, y ahí andaba. Pero un día cuando Dios decidió prepararlo y hacerlo un hombre de guerra, pero sobre todo ser el rey de Israel, su acción fue honrar a su Dios. Esa es la acción. Dice, pero tú no la vas a hacer, esa acción que tú anhelabas, David, tú no la vas a hacer. Él edificará casa a mi nombre, tu hijo, tu descendencia. Y viene la reacción de Dios. O sea, tú añorabas eso, tu descendencia lo va a ver, pero fíjate lo que yo voy a hacer con tu descendencia. Es el pacto davídico. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¡Wow! ¡Qué bendición, mis queridos hermanos! Y cuando Dios está prometiendo algo, lo va a cumplir. Tal vez tú y yo, tu amigo, tu hermano en Cristo, qué sé yo, o yo no cumplo mis promesas muchas veces. Hey, voy a hacer esto y se me olvidó. Pero Dios no se le va a olvidar. Y lo que le está diciendo Dios a David, para siempre. ¡Wow! Para siempre. Y este versículo vamos a explicarlo más en el versículo 16. Pero el punto esencial aquí, que a una acción del ser humano llamado David, Dios tuvo una reacción. ¡Wow! Lo que empezó el capítulo 7. ¡Ay, yo quiero edificarle casa! Y viene Dios y dice, mira, tú no lo vas a hacer y yo voy a afirmar para siempre eso. ¡Wow! Viene la respuesta de Dios. Versículo número 14 expresa la palabra de Dios. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Bien expresa la carta a los hebreos, esta hermosa carta del Nuevo Testamento, a la carta a los hebreos en el capítulo 12, versículos 5 al 9. Carta a los hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 9. Expresa cómo Dios Padre puede traer una disciplina sobre sus hijos, un castigo. Muchos de nosotros pensamos o tenemos el concepto erróneo que Dios solamente es amor, pero sí, aún dentro de su amor puede venir una disciplina, y hace una analogía cómo nuestros padres terrenales nos pueden también castigar. El Dios Todopoderoso también puede traer una disciplina. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, cuando eres disciplinado o castigado. Seguimos.
Porque el Señor, fíjese lo que dice el texto bíblico, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Muchas veces pensamos como, ay, Dios es amor y nunca, si soportáis la disciplina, porque el Señor que ama disciplina azota a todo el que recibe por hijo. ¿Sigue Rolando? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? O sea, interesante, ¿no? O sea, esto va en unidad a lo que Dios le estaba diciendo a David. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre, con azotes de hijos de hombres. Entonces nosotros vemos en el Antiguo Testamento que Dios puede traer una disciplina, dice el versículo, cuando haces ¿qué? Mal. Vemos en el Nuevo Testamento que Dios no cambia. O sea, dice, si tienen padres terrenales que los disciplinan, nuestro Padre Celestial también lo va a hacer. Entonces lo que le está diciendo aquí Dios al rey David, David todavía vivía. Y David estaba escuchando al profeta de Dios llamado Natán. Nunca desprecien la instrucción de la palabra de Dios. Cuando un siervo llega y te dice, es que la palabra de Dios dice esto, escúchalo. Pero cuando un siervo llega que según de Dios y te dice que sus sueños, sus anhelos, no lo escuches. Escucha el consejo, siempre la palabra de Dios. Natán era el profeta de Dios. Entonces le dice, mira David, Dios está diciendo esto. Con tu descendencia, con tu legado, con tu linaje, que va a proceder de tus entrañas, los hijos de tus hijos, Dios va a tener una relación muy especial con ellos. Versículo 14, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. ¡Wow! ¡Qué hermosa relación! La relación de padre e hijo. En este pacto davídico dice, mira, yo lo voy a bendecir eternamente, pero algo sí te digo. Si a alguien de tu generación decide hacer el mal, va a venir la disciplina, va a venir el castigo. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo es Dios? Muchas veces esto ya no se enseña. O sea, wow, pues que Dios me bendiga. O sea, yo agarro mi camino, yo hago lo que yo quiero, pero mira, pues a Dios lo tomo como un amuleto. No, Dios no es así. Qué maravilloso pacto le está diciendo a David. Si yo le voy a hacer a él por padre, él por hijo, pero algo sí, si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Entonces está hablando de una relación padre-hijo, no solamente una relación, porque puede haber una relación, pero no hay esa comunión tan estrecha. Una comunión con nuestros hijos, nuestra relación nadie la rompe. Tú tienes la bendición de ser padre o madre de familia. Nadie puede quebrantar esa relación porque tus hijos donde estén llevan tu ADN, tu sangre, pero la comunión es lo más importante. Que tú te sientes con ellos, platiques con ellos, escuches sus planes, sus anhelos, sus pensamientos, que les instruyas. Entonces Dios está estableciendo esto con el linaje de David. Y dentro de esa relación que hay con los hijos, mis queridos hermanos, como empezaba mi introducción, nunca se nos olvide lo que está diciendo el versículo número 14, lo que le está diciendo Dios. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo siempre de Dios Padre. Si no lo sigues, estás cerrando al blanco. Si hiciere mal, dice Jehová de los ejércitos, a David, su siervo, si tus hijos o los hijos de tus hijos hacen mal, yo los voy a castigar con vara de hombre. Los voy a traer a disciplina. O sea que dentro del pacto davídico, Dios se reserva el derecho de disciplinar a la descendencia de David. Mis queridos hermanos, tal vez este versículo cuando lo leemos, como que dicen, wow, pues no está muy chévere, ¿verdad? El 13 dice, pues el 13 está tremendo. Él va a edificar casa a mi nombre, dice el 13b, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Wow, qué maravilloso versículo. Qué maravillosa bendición. Wow, Señor, gracias, diría David, bendito sea tu nombre. Vas a afirmar nuestro trono para siempre, forever. Dios le estaba diciendo eso a David, pero viene el 14. Y tal vez el 14 como que decimos, pues como que esta escena no está muy buena, ¿no?
como que, pues sí, va a haber una relación de padre e hijo, pero si hace mal, wow, ahí está el texto bíblico. La importancia de nunca sacar un texto sin su contexto. Un texto fuera de su contexto es un pretexto. Entonces dice, si hiciere mal yo castigaré con vara. Como que este escenario no se ve muy bonito. Mis queridos hermanos, es un escenario muy hermoso. Es un escenario muy hermoso. Cuando tú amas a tus hijos y ellos yerran al blanco, se portan mal, cuando tú los disciplinas o los castigas, es porque los amas. Si no lo haces, no amas a tu hijo. Amar a una persona no es decirle todo, sí, te doy esto, pues ahí está el teléfono, entretente con esto, pues quieres esto, lo otro, qué sé yo, eso no es amor. Aquí Dios está manifestando su amor con la descendencia, el legado del rey David. Disciplinar a un hijo para que sean actos en la vida diaria, para que no sufran consecuencias de sus errores cuando vayan fuera de nuestras casas. Disciplinar a un hijo es amor. Y es lo que está diciendo Dios, Jehová de los ejércitos, hablando a través del profeta Natán. Yo lo voy a disciplinar con vara, dice Dios. ¿Y sabe por qué lo iba a hacer Dios? Porque amaba a David y porque amaba a su descendencia. Esto nos lleva a nuestro punto número 3 de esta tarde. En la disciplina o castigo de Dios está manifestado su amor. ¿Acaso no dijo Hebreos, no nos cansemos cuando seamos disciplinados por Dios? Es porque Dios te ama. Así como tú disciplinas a tu hijo, no le des un jalón de orejas tan duro. O sea, ay, chamaco, y ay, papá, casi me arrancó la oreja, ¿no? Y pega el grito y casi todo el mundo nos ve y nos andan aventando a la ciudad. Ay, papá. Disciplínalo. Guíalo. Si no, no estás preparando a tu hijo para el futuro. Es lo que estaba diciendo Dios al rey David. Punto número 3. En la disciplina o castigo de Dios está manifestado su amor. Siéntete bienaventurado cuando la regaste y fallaste, pero la disciplina de... No siéntete bienaventurado porque fallaste, sino siéntate bienaventurado porque Dios te toma en cuenta y viene y te disciplina. Y aprenda a discernir la disciplina. Ayer en los varones hablamos tentación versus prueba. Mucha gente dice, ay, están siendo disciplinados por Dios. Dicen, ay, Dios me está probando. No, mi rey, es la disciplina de Dios. Ay, a lo mejor son consecuencias de mi pecado. No, mi rey. O ya la disciplina de Dios. No, mi rey, son las consecuencias de tu pecado. Hay que saber discernir. Muchas veces, sí, pues sí, la regué, consecuencias. No, esas son consecuencias de tu pecado. Ahora, si en verdad eres hijo de Dios, espérate a la disciplina de Dios que viene. Y sé varoncito, mujercita, para aceptar la disciplina de Dios. Ok. Y siéntete bienaventurado porque Dios te toma en cuenta y te está disciplinando porque te ama. No eres un cero a la izquierda, eres alguien al cual Dios ama. Y si te ha tomado como hijo, recuerda que si decides, escúcheme bien, aquí no es que Dios es un policía cosmológico que anda en el cosmos y visita el planeta Tierra y a la primera que fallas te caiga con un macanazo, No, Dios es grande en misericordia. A veces fallas 1, 2, 3 y Dios, hijo, por acá, hijo, por acá. La disciplina de Dios viene cuando tú decides vivir practicando el pecado. Cuidado. Nunca dejes de ponerte a cuentas con Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero en el momento que tú empiezas a contristar al Espíritu Santo, con Dios no se juega. Y Dios le dice a David, yo te amo grandemente, pero si tu descendencia decide hacer mal, como dice el versículo número 14, yo los voy a castigar. Yo me encargo. Así que instruye a Salomón, déjale saber que los amo profundamente, pero con mi amor
también va a manifestar la disciplina. Versículo número 15, dice la palabra de Dios en el 15, pero, fíjese lo maravilloso de la Escritura, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Pero, este pero es un pero hermoso, alentador, para la generación, para la descendencia de David, para tu generación y para mi generación. Que Dios así nos hable, que nos diga, mira, hijo, aunque te equivoques, yo sí te voy a disciplinar, a reprender, pero mi misericordia. No solamente la misericordia, aprendemos en todo el texto bíblico que Dios es grande en misericordia. Otro texto bíblico dice, y es rico en misericordia. Esa riqueza de la misericordia de Dios a la generación, al linaje de David, no se iba a separar. Mi misericordia seguirá con... ¡Wow! Bendito sea Dios. Sí sabe cómo se llama nuestra iglesia, ¿verdad? Y el significado que tiene en el griego original. Dice la palabra de Dios que había un estanque llamado Betesda, que descendía un ángel y movía las aguas de ese estanque llamado Betesda. Y el primero que llegaba y tocaba esas aguas era sanado. Capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Y ese estanque se llamaba Betesda. Y cuando usted va al griego original buscando esta palabra, significa casa de bondad, casa de misericordia. Y Dios le dice a David en el 13, yo los voy a disciplinar si ellos hacen mal. Pero hay una palabra aquí, dice, si ellos hacen mal. Pero, este pero es alentador. Para tu casa, para mi vida, para tu descendencia. Que Dios obre. ¿Y sabes que así ha obrado Dios a través de Cristo? Nada. ¿Qué dice el texto bíblico? Nada. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es, fíjese, la unión del amor de Dios en nosotros, que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la misericordia esta tarde? Si usted se considera pecador como yo me considero, bendita sea su misericordia. Porque cuando abundó el pecado, abundó la gracia de Dios. Y esto te debe llevar a no practicar, a querer volver al pecado. ¿Pecaremos para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera. O no entiendes, dice la palabra, o no entiendo, soy ignorante. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Aunque la misericordia de Dios sea abundante. Cuando tú entiendes el amor y la misericordia de Dios, intentas hacer lo que dice Gálatas 2:20, morir cada día esta carne, crucificarte con Cristo para que no vivas tú, mas Cristo viva en ti. Pero mi misericordia, en este versículo número 15 que estamos escudriñando en esta tarde, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Está haciendo una comparación, una analogía de dos casas. Qué tremendo, ¿no? O sea, está la casa A y la casa B. Imagínate. Y viene y le dice Dios al rey David, mira, de tu casa, la casa de David, del pastorcillo de ovejas, del dulce cantor de Israel, el salmista, un hombre conforme al corazón de Jehová. Mi misericordia va a ser perpetua con tu casa, David. Lo que no hice con la casa de Saúl. Wow. ¿Acaso es malo Dios? ¿Acaso es injusto Dios? Jamás. Dios es bueno y bueno en gran manera. El que es malo somos nosotros. Y Saúl decidió seguir a su corazón. Y aprenda esta lección para que la misericordia de Dios siempre sea perpetua de generación en generación y instruya a sus hijos sobre eso. Pecado es pecado y atenta contra la gloria de Dios. Pero hay pecados que dice Dios, te desecho. Así le dijo a la descendencia de Saúl. ¿Sabe por qué? Porque Saúl decidió rebelarse contra Dios. Saúl decidió consultar a divinos. Y el profeta Samuel le dijo, el pecado de rebeldía es casi igual que la adivinación. Y Saúl había cometido los dos.
Mis hermanos, no hay cosa más triste que uno se rebele. Hijos de familia nunca se rebelen contra sus padres. Si lo haces con alguien que ves, no lo harás con alguien que no lo ves, que es Dios. ¿Cómo puedes decir que me amas si al que ves no amas? Dice Dios, ahora a mí que no me ves. Por lo tanto, le dice a David, mi misericordia va a estar con tu casa. Punto número 4, la misericordia de Dios nunca se apartará de ti. Pero escucha esta última parte, la misericordia de Dios nunca se apartará de ti en Cristo Jesús. Asegúrate que has nacido de nuevo. Y aunque agarres otro camino, Dios en su misericordia va a estar ahí y te va a llamar con amor, te va a llamar de esta manera, pero si no quieres entender, muchas veces te puede traer hasta en el carro de la ambulancia. Ay, pastor, ¿cómo? Te lo dejo de tarea, eso óralo, investígalo. Dios dice, ven hijo, pero si eres su hijo, va a utilizar algunos medios para que regreses a casa, porque su misericordia va a estar contigo. Nunca se apartará de ti. Entonces aprendemos eso, que se hizo una comparación de la casa de Saúl con la casa de David, y con la casa de David, dentro del pacto davídico, su misericordia nunca se apartó. Versículo número 16, dice la palabra de Dios, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Tu trono será estable, escucha esta palabra, tu trono será estable, última palabra, eternamente. Eternamente, 17, conforme a todas estas palabras, conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Es increíble la respuesta de Dios hacia David, hacia ese pastorcillo de ovejas. Y me sigue sorprendiendo la palabra de Dios. O sea, empezamos este texto, yo lo leí en un momento de quietud en mi escritorio, ahí hablando con Dios a través de su palabra, orando, y de mis ojos, cuando yo le leí este texto a mi amada esposa, de mis ojos salían lágrimas. Digo, wow, fíjate cómo es Dios. David en un momento de quietud, de descanso, le dice al profeta, pues quiero hacerle un templo hermoso a Dios. Y viene Dios y le responde a David con el pacto davídico. Fíjate cómo es Dios. Cuando un corazón, cuando un ser humano decide doblegarse ante la majestad de Dios, fíjate lo que Dios puede hacer. Todo ahí empieza. Vaya al capítulo 7 donde estamos, versículo 1, dice la palabra, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, alrededor, dijo el rey al profeta Natán, mira, yo habito casa de cedro y el arca de Dios entre cortinas. Pero vámonos al versículo 17, al versículo 16. La acción de David y la reacción de Dios. Y será firmada tu casa, David. Wow, Señor, thank you. Tú me querías construir casa, yo te respondo. Y será firmada tu casa, David. Y tu reino para siempre. Wow. Imagínense cuando David estaba escuchando estas palabras a través del profeta Natán. Será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. ¡Wow! ¿Qué haría usted? ¿Caer ante la majestad de Dios y decirle que no es digno? Y tu trono será estable eternamente. ¡Wow! David tenía unos planes, pero nunca se quede con sus planes y Dios le dice que su voluntad es otra. Los planes de Dios son más excelsos. Sus caminos, sus pensamientos no son igual a los nuestros. Dios le pudo haber dado el privilegio, la bendición de construir ese templo, esa casa a Jehová, edificarla, inaugurarla, ver el lugar santísimo, poner el arca del pacto. Pero dice Dios, ese no es mi plan, David. Tú no lo vas a hacer. Mucha sangre en tus manos. Va a ser tu hijo, pero mira lo que tengo para ti. Tu casa va a ser afirmada para siempre. ¡Wow! ¿Cómo cree que se despidió de esta vida el rey David? Pues dice su palabra, dice la palabra de Dios que murió en buena vejez. Y escuche lo que dice, después de haber servido a su generación. Wow.
Es la respuesta de Dios. Dice, yo voy a confirmar. Aprendimos la semana pasada que el pacto davídico, dentro del pacto davídico, el punto número 1, Dios confirma el pacto abránico. Le dice a David, la tierra perpetua para Israel, te lo estoy confirmando en el pacto davídico, lo que le había dicho a Abraham. El segundo punto le está diciendo, vas a tener un linaje real de reyes sin fin. Y por consiguiente en tu trono. ¡Wow! David, a Saúl lo deseché, pero a ti no. Voy a firmar tu casa para siempre. Tu reino, tu trono. Bien les dije la semana pasada que este texto no simplemente era un texto histórico, narrativo, hermoso, donde podemos sacar aplicaciones indirectas para tu vida, para mi vida, a diferencia de un pasaje didáctico, sino que es un pasaje escatológico, donde Dios le abrió una ventana al rey David, al profeta David, como menciona el Nuevo Testamento, donde le abrió una ventana escatológica, donde le abrió una ventana de lo que iba a hacer en el futuro con su genealogía, con su raza, con su sangre, con los que iban a proceder de sus entrañas. Es una ventana escatológica. Si nos encanta el futuro, vaya a la palabra de Dios. No vaya a la bolita mágica o el café, le van a sacar su dinero y está acarreando maldición a su vida y a su generación. Vaya a la palabra de Dios. Le dice Dios en esa ventana escatológica, afirmaré tu casa y reino para siempre. Tu trono será estable eternamente. Vea, la eternidad eterna. Es lo que está diciendo el texto. Dice 16, y será estable eternamente. Vamos a entrar al área profética. Dentro de la descendencia de David, se le promete en esta parte bíblica y en las otras partes que les enseñé la semana pasada de Crónicas, un linaje real, que van a estar sobre el trono de Israel. Esa profecía del linaje real la viene a cumplir Jesucristo. Ya se cumplió el linaje real. Sentarse sobre el trono todavía no. Del linaje real, con Jesucristo se cumple esa profecía. Jesús en su divinidad, y si nosotros vamos al texto bíblico, porque Jesús fue 100% divino y 100% humano. Jesucristo en su divinidad, en su eternidad, es Hijo de Dios. Juan 3:16 expresa de una manera magnífica y excelsa: de tal manera amó Dios al mundo, está hablando de Dios Padre, que dio a su Hijo. Oh, wow, Dios Padre es el Hijo de Jesucristo en su divinidad. Pero hablando de la descendencia de David, hablando del árbol genealógico de David, de su legado en la sangre, en la carne, Jesucristo viene siendo su Hijo. Quiero explicarme para que usted y yo comprendamos la magnitud de esta bendición, que cuando David estaba viendo, dice, ay, quiero hacerle casa a Dios, quería honrar a Dios. Fíjese la respuesta que Dios le da. El linaje de David se viene a acabar en los reyes, señores, en Jesucristo. Juan 3:16, Hijo de Dios. Pero dentro de la humanidad, según la carne, se le considera como hijo de David. Lucas capítulo 1, versículo 32. Usted va a encontrar tantas veces Jesús, hijo de David. Lucas capítulo 1, 32. Este será grande, está hablando de Jesucristo, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¡Wow! Ese pastorcillo de ovejas, hijo de Isaí, que todos pensaban que su hermano mayor llamado Eliat iba a ser el rey de Israel, y dice Dios, es David. Fíjese a dónde vino a terminar la historia. Y el Señor Dios le dará el trono. Ya está hablando Lucas en el primer siglo después de Cristo. Aquí en Samuel estamos antes de Cristo. Entonces se estaba esperando el nacimiento de Cristo. En este mes mucha gente se va a desbordar a festejar la natividad de Jesucristo. Y muchas veces no tienen ni idea
Pero eso que no les pasa a ustedes ni a mi Iglesia de Cristo. Fíjese dónde viene esta promesa. Entonces, dentro del pacto davídico, a David se le promete reyes, un linaje real, por la eternidad, y lo viene a cumplir Jesucristo. Vemos también en Hechos capítulo 2, versículos 29 al 30, cómo se está hablando del linaje del rey David. Hechos capítulo 2, versículos 29 al 30. Y dice la palabra: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Siguiente, Rolando. Pero siendo profeta, ahí se le atribuye profeta a David, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, fíjese el texto bíblico, en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Qué tremendo la palabra. Lucas capítulo 12 versículo 38, dice la palabra de Dios que había un ciego de nacimiento, y cuando escucha un escándalo dice: ¿y quién es ese? ¿Y quién anda ahí? Es Jesucristo. Y aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, si lo hallaréis así, bienaventurados son aquellos. ¿Y qué más dice Rolando? Pero saber esto, que supiera el Padre. Me pusieron un versículo diferente, sorry mis hermanos, pero es el versículo que cuando pregunta: oye, ¿y quién anda ahí? Es Jesucristo. Y dice el chico: ay, puedo ser sanado. Y le gritaba: ¡hey, hijo de David! ¡Wow! Ten misericordia de mí. Ellos sabían que conforme al linaje de David iban a ser Jesucristo, el rey de reyes. Hijo de David, le gritaban a Jesucristo. Y Jesucristo lo sabía, que conforme a la carne era el hijo de David. Y será afirmado para siempre su trono. Esta profecía, mis queridos hermanos, la parte última de este versículo de 2 de Samuel capítulo 7, 17, tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. El trono de David sigue estable, pero se va a cumplir esa profecía que alguien se va a sentar a reinar sobre el trono de David. Si tenemos un texto bíblico que da evidencia del reino milenial, cuando Jesucristo va a venir a la tierra en su segunda venida, no en el rapto. Cuando el Rey de Reyes, el Hijo de David, el que el trono de David tendría un varón siempre reinando y va a ser eterno, va a venir Jesucristo a reinar sobre el trono de David, su padre. Es lo que está diciendo Lucas. Es hijo de David y se sentará sobre el trono, se sentará a futuro sobre el trono de David, su padre. ¿Sabe que un día Jesucristo, y ayer hablamos en los varones, por eso nos encanta, un hermano dice: ¿y por qué Jesucristo entró montado en un burrito pollino, no? Ahí va con su burrito, ahí va el Señor Jesucristo, Hosana, el que viene en el nombre del Altísimo, y le aventaban ahí todo, y después crucifíquenle, ¿va? Pero cuando regrese el Rey de Reyes y Señor de Señores, Hijo de David según la carne, dice la palabra de Dios, como canta Flavio César. No las novelas, mis hermanos, ya eso lo dejó atrás. Dice la palabra de Dios y canta Flavio César: vendrá en un caballo y vendrá. Wow. Gócese, ahí sí debe de, hasta si está en un, y vendrá. O sea, si usted conoce la profecía, vendrá en un caballo. Wow. El Rey de Reyes viene a vencer a sus enemigos, pero a sentarse sobre el trono de David, su padre. Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, el reino milenial. Y con este versículo vamos acabando, mis queridos hermanos. Lucas nuevamente capítulo 1, versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono. ¿Cuál trono? El de David, su padre. Amén. ¿Cuándo pensó ese pastorcillo de ovejas que cuando el profeta
Samuel llega a la casa de Isaí, teniendo tantos varones y varones de guerra para tomar el reinado de Israel. ¿Quién llegó a imaginar que mandan a traer a ese hombre delgadito, petit, chiquito, dice la Biblia, pero rubio y de hermoso parecer, llamado David? Y Dios le dice a Samuel: es él. ¿Cómo, Señor? Es él. Yo no miro el exterior, yo miro su corazón. ¿Cuándo usted y yo podríamos imaginar que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, hablando del Mesías, del Redentor, del Curios, del Señor, del Alfa y el Omega, el León de Judá, que Lucas, el Espíritu Santo, le iba a estarle diciendo: y el Señor Dios le dará el trono de David su padre? Wow. Cuando tú, escúchame bien, con esto estamos terminando. Cuando tú y yo decidimos obedecer a Dios, no obedecer la carne, no obedecer consejos de humanos. Cuando tú y yo decidimos obedecer a Dios, serle fiel a Dios, leales a Dios, el que pone la mano al arado y voltea atrás no es digno de él. Voltear atrás significa que tú quieres empezar a hacer los deseos de tu carne, lo que el mundo te ofrece. Ay, es que sí, Dios dice esto, pero yo creo esto. No. Oh, es que yo busco la felicidad de esta manera. No. Cuando tú decides poner la mano al arado, decides serle fiel a Dios, honrar su nombre, hacer su voluntad, pero sobre todas las cosas honrarle, no tienes idea lo que Dios puede hacer contigo. Y tal vez tú no lo ves, lo que Dios puede hacer con tu generación. Me impresiona la Escritura. Cuando David, estando ahí cantando salmos a su nombre, se iba a imaginar el pacto davídico que Dios iba a hacer con él. Y por eso vamos a cantar la alabanza. Se la pedí a Tori sin pensar todavía en el sermón, y digo: wow, Dios bendiga a los hijos de tus hijos. Dios te guarde. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu santuario, en tu casa. Gracias porque eres bueno, Padre. Mucha gente se va a desbordar a celebrar la Natividad. La Navidad sin tener idea la profundidad que indica estas fechas. Que el Rey de Reyes se encarnó para que viniera a morir por nosotros, para que nos diera vida eterna y vida en abundancia. Gracias, Señor, si nosotros ya somos salvos, es por tu gracia, por tu misericordia. Y que recordemos en estos días que se anuncia el nacimiento del Mesías, del Redentor. Siempre tengamos presente que es una etapa, Señor, donde en el tiempo perfecto tú mandaste a tu Hijo a morir por nosotros, y que un día regresará a sentarse sobre el trono de David su padre. Pero te quiero invitar el día de hoy, los que estamos aquí en el santuario y aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales o nos van a ver. Tú tal vez ya empezaste a festejar Navidad, poner luces, esto, pero tal vez no sabes lo que significa. Es que Jesús se encarnó, el niño de Belén, para morir por tu injusticia, por tu pecado, por tus errores. Por eso el día de hoy te invito para que la Navidad en verdad sea real en tu vida. Te quiero invitar a que aceptes a Jesucristo como tu Salvador y tu Señor. Así, inclinando tu rostro, en tu mente, en tu corazón, con tu boca en silencio, repite esta oración. Si estás a través de las redes sociales, también hazlo. Sea hoy o mañana, acepta a Jesucristo. Él ha venido a darte vida en abundancia. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Mas Jesucristo ha venido a darte vida en abundancia y vida eterna. Repite esta oración, dile: Padre, Padre, reconozco que soy pecador.
Pero también reconozco que Jesucristo iba a nacer. Iba a ir a esa cruz del Calvario a morir por mis pecados. Lo quiero aceptar hoy como Señor y Salvador. Y dile gracias. Iglesia de Cristo, sigamos orando unánimes en oración. Ore, siga orando. Pero si hay alguien aquí que nunca había hecho esa oración y el día de hoy la hizo, voltéeme a ver. ¿Hay alguien aquí? Padre, gracias porque eres bueno en gran manera. Gracias, Señor, porque tus promesas nunca cambian. Y nos gozamos con tu palabra, que un día el Rey de Reyes y su santa iglesia vendrá con él. Y un día el Rey de Reyes se sentará en el trono. Pero mientras eso acontece, mientras eso va a pasar, ayúdanos a edificar nuestras vidas en Cristo Jesús. Y ayúdanos a ganar uno más para Cristo. A seguir haciendo discípulos, cumpliendo la misión y la visión de tu santa iglesia. Gracias porque eres bueno. Gracias por tu palabra que el día de hoy nos alimentó espiritualmente. Todo te lo agradezco y te lo pido en el nombre santo, en el nombre que es sobre todo un nombre, de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga. ¿Cuántos entendieron el mensaje? ¿Verdad? ¿Contentos? Nos queda más que instruir a nuestros hijos. En lo mío, tengo 2 nietos y hay que seguirlos instruyendo en el camino del Señor, ¿verdad? Oremos por las ofrendas, los diezmos y vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, en esta hora. Te agradecemos una vez más, Señor, porque hemos estado en tu casa recibiendo esa palabra, Señor, que has puesto en la boca de nuestro pastor. Él la lleva a nuestros oídos, pero tú al corazón, Señor. Y en esta hora, Señor, te pedimos que tú bendigas, Señor, estas ofrendas, estos diezmos que serán tomados, Señor, que servirán que tu obra siga adelante. Bendice a cada familia aquí representada, Señor, que cada uno dé como propuso en su corazón. No por tristeza ni porque necesita dar, sino con un corazón alegre. Porque tú amas, Señor, a tus hijos. Gracias te damos, Señor. Todo te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puestos de pies para una última alabanza. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esta es la bendición.
familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada, en tu salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Que así sea, hermanos, para ustedes, que Dios siempre los bendiga y oremos al Señor. Dios Padre, gracias por este servicio, gracias por tu palabra que es verdadera, que es eficaz y que nos has dado para poder vivir nuestras vidas de una manera que te agrade, que te traiga gozo y que te alabe y que te glorifique. Padre, te pido por cada una de las familias que estamos aquí en tu presencia. Te pido que los bendigas durante toda la semana y por generaciones de generaciones, y a los hijos de sus hijos, Padre, bendícelos, guíalos y que te obedezcan. Ayúdanos a obedecerte para recibir tu bendición, Padre. En